Hay ocasiones en las que el velo entre nuestro mundo y el de los muertos es tan delgado que casi puedes sentir su aliento en la nuca. Dicen que los cementerios no son el lugar más tenebroso, sino los caminos que los rodean, porque es en estos donde las almas que no aceptan su partida intentan aferrarse al mundo de los vivos. Si es de noche y estás solo, te sugiero encender una luz y asegúrate de que las puertas de tu casa estén bien cerradas. ¿Quién te dice que no puedes recibir una visita inesperada? Esto que te voy a contar le ocurrió a José, un hombre de esos que necesitan ver para creer. Y esa noche no solo vio, sino que experimentó algo que lo dejó marcado para siempre. José, en ese entonces un joven veinteañero, salía muy tarde de trabajar. En el trayecto del trabajo a su casa tenía que pasar al lado del panteón más viejo de la ciudad. Aunque no creía en fantasmas ni aparecidos, nunca le gustó tomar esa ruta. Cada vez que pasaba por ahí sentía algo de escalofríos, pero no le quedaba de otra. Eran como las 3 de la mañana, una hora en la que la ciudad dormía o más bien parecía que estaba muerta. José conducía su viejo sedán. El ruido del motor era lo único que rompía el silencio sepulcral que imperaba en la zona aledaña al cementerio. En esa zona la iluminación era muy deficiente, con apenas unos cuantos postes por aquí y por allá, muchos de los cuales tenían las farolas inservibles, por lo que en varios puntos del trayecto la oscuridad era casi total. De pronto el ambiente se enrareció. El aire dentro del coche se volvió pesado, con un olor extraño como a tierra húmeda y a flores marchitas. El auto comenzó a tironearse y a desacelerar sin que José hubiera pisado el pedal del freno. Fue entonces cuando la vio. Estaba justo enfrente del vehículo. Parecía que la oscuridad misma la había escupido a mitad del camino. Era una mujer joven. Su piel tenía el color de la cera y su cabello, oscuro como la noche, parecía absorber la poca luz que salía de los faroles. Llevaba un vestido ligero, de color negro y un poco raído que ondeaba sin que hubiera viento. El auto de José frenó en seco. Su instinto le gritaba que pisara el acelerador, pero la sorpresa y el miedo lo paralizaron. Estaba sudando frío. El motor del coche se apagó. Cuando ella se acercó a la ventanilla, José notó algo que le heló la sangre. Los ojos de la chica no reflejaban la luz de los faros. Eran como pozos negros sin fondo. Él mismo nunca supo cómo bajó el vidrio de la portezuela y de dónde sacó el valor para apenas preguntar: ¿necesita ayuda? Ella no respondió de inmediato. Primero lo miró con una tristeza tan profunda que dolía y luego le susurró: lléveme a casa, tengo frío, tengo mucho frío. Pero su voz no parecía salir de su garganta, sino que resonaba directamente en los oídos de José, como un eco que emergiera de un foso profundo. Como si no fuera dueño de su voluntad, José abrió la puerta del coche y la muchacha se sentó a su lado. El auto se inclinó levemente, como si ella pesara mucho más de lo que su esquelética figura sugería. De repente, en el interior del coche comenzó a sentirse un frío que calaba hasta los huesos. Un frío que José nunca había experimentado ni durante el más crudo de los inviernos. La chica comenzó a temblar y, en un acto de amabilidad del que se arrepentiría el resto de su vida, José se quitó su suéter de lana y se lo puso a ella sobre los hombros. Su piel estaba tan rígida y fría como el mármol de una vieja tumba abandonada. Durante el trayecto, el silencio era casi absoluto. No se escuchaba el motor, no se escuchaba el viento, solo la respiración agitada de José. Ella no parpadeaba, solo le indicaba el camino haciendo ademanes con sus dedos largos y delgados. Por fin llegaron a una vieja y semiderruida casa de adobe, con una puerta y ventanas de madera podrida, que se sujetaban a las paredes de una forma casi milagrosa.
La chica bajó del auto y comenzó a caminar, pero sus pasos parecían no hacer ruido al pisar la grava. Llegó hasta la casa, se paró frente a la puerta y ésta se abrió lentamente, sin que nadie pareciera empujarla desde adentro. Una figura oscura, una mujer mayor con el rostro marcado por el dolor, la recibió. No se dijeron una sola palabra, solo intercambiaron miradas vacías. La puerta se cerró con un golpe seco, un sonido similar al que se produce cuando se clava la tapa de un ataúd. Luego de eso, José no supo ni cómo llegó a su casa, pues parecía estar pasmado, como en una especie de trance hipnótico. Al día siguiente, José despertó con una fiebre extraña y sintiendo el cuerpo acalambrado. Pero lo más raro es que en su cabeza le taladraba el recuerdo obsesivo del suéter que le había prestado a la cadavérica chica. Necesitaba recuperarlo. Necesitaba una prueba de que todo había sido real, de que no estaba perdiendo la razón. Contra toda lógica, ignorando el miedo que todavía lo consumía, José regresó a la casa donde apenas unas horas antes había dejado a su inesperada pasajera. Pero la luz del día le reveló una verdad siniestra. La propiedad estaba en ruinas. La maleza había devorado la entrada y un letrero de embargado colgaba oxidado de la reja. Desesperado, José comenzó a golpear la madera podrida de la puerta. Una anciana, una vecina que parecía haber estado vigilando desde las sombras, se acercó arrastrando los pies. Desde hace muchos años ya nadie vive aquí, joven, le dijo con una voz rasposa. José, incrédulo, le contestó que eso no podía ser cierto, que apenas hace unas horas había estado ahí y le contó lo sucedido. La anciana lo interrumpió. Ya se lo dije, esa muchacha murió hace como 7 años en un terrible accidente. La atropelló un coche en la avenida que está a un costado del viejo panteón. Pero su madre no lo supo de inmediato y pasó varios días buscándola por todos lados en hospitales y anfiteatros. Y gracias a Dios la pudo encontrar, a pesar de que traspapelaron la identificación que llevaba la muchacha la noche en que la atropellaron. Y luego remató. El caso es que la señora murió un par de meses después, agobiada por la terrible tragedia de su hija, y con una profunda pena por no haberse despedido de ella. José no podía aceptarlo, discutió, gritó, juró que no estaba loco, que su suéter era real, que la chica era real, que la había llevado hasta la puerta de su casa. La anciana sintió pena y lástima por el pobre hombre, y con una voz que no podía ocultar esos sentimientos le dijo: «Mejor vaya al viejo panteón. Ya le he dado el nombre de la chica. Tu tumba está a un costado de lo que hace muchos años fue el crematorio». José entró al cementerio. El aire allí era el mismo que sintió dentro de su coche la noche anterior. Buscó la lápida con el nombre que la anciana le había dado. Cuando la encontró, el aire se le escapó de los pulmones. Sobre la lápida gris, que lucía una foto de cerámica en la cual la joven parecía proyectar una tristeza infinita, estaba su suéter. El mismo suéter que le había prestado a la chica la noche anterior. José no supo cuánto tiempo estuvo arrodillado frente a esa lápida. Pero cuando reaccionó, el sol se estaba ocultando y el manto oscuro de la noche comenzó a llenar de penumbras el viejo cementerio. Esa noche no pudo dormir, tampoco la siguiente. Unas semanas después, José dejó de hablar, no de golpe, fue gradual, como una vela que se consume lentamente hasta que se apaga. Luego dejó de mirar a los ojos. Se cuenta que lo último que dijo con una voz ahogada y apenas perceptible fue: ya viene, todavía tiene frío».